Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo diálogo de futuro. Esta vez voy a compartir pantalla. Estamos con Pepa Casado. Para quien no la conoce, Pepa es una gran experta en tendencias. Muchos años trabajando con las tendencias, es consultora, experta sobre todo en tendencias dentro del sector del hábitat, que es un sector muy concreto sobre el que vamos a hablar en este diálogo y que además ha quedado profundamente tocado en este momento y queremos saber toda tu conocimiento, que no es poco. Además, Pepa lleva más de 10 años liderando el Observatorio de Tendencias del Hábitat y a partir de ahí, pues evidentemente no solamente como conocedora de ellas, ha desarrollado muchos proyectos con diferentes marcas para aportar soluciones. También es docente de másters en diferentes universidades y tengo el placer de conocerla hace muchos años y que afortunadamente en algunos proyectos hemos podido coincidir. Así que bienvenida, Pepa, gracias por participar en Diálogos de Futuro. Hola, Chema. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Un placer compartir plantilla con un montón de gente súper interesante que has traído por estas sesiones, la verdad. La verdad es que sí, la verdad es que se está sumando aquí un colectivo, una comunidad de gente realmente interesante que nos estáis dando muchísima información y muchos apuntes y visiones para ese concepto que desde el principio nació, que era un poco los futuros mejorados desde este presente, ¿no? Al final el futuro no existe y manejamos eso, la información del presente, pero los ingredientes que ponemos encima de la mesa son, como tú sabes, hablando de tendencias, una cosa muy importante para construir esos futuros. Antes de entrar en el tema que vamos a tratar, hábitat, que además también veremos qué significa eso de hábitat para los que no son expertos, porque al final ahí engloba diferentes aspectos, quería como siempre pasar un poquito por el origen de este proyecto, que al final es el libro de los 12 mandamientos, que nos lleva también a no solamente pensar en qué tenemos que hacer en el futuro, sino cómo tenemos que hacerlo. Y sé que como poco, sé que estás leyéndolo, pero como poco los mandamientos los conoces. Cuando te los has encontrado, Pepa, como le pregunto a todo el mundo, que al final es lo que a mí me importa, ¿no? El lector en su mirada, ¿qué es lo que te ha llamado la atención o qué es lo que te ha podido sorprender más cuando lo estuviste delante, como persona y también como profesional, ¿eh? Sí, yo, bueno, lo que creo que es interesante de estos mandamientos es que así, ¿no? Esta imagen per se funciona como un ejercicio reflexivo súper interesante, ¿no? Yo creo que te pones a leerlos y un poco a interiorizarlos y llevarlos a tu terreno o intentar entender qué significa en tu trabajo o en tu vida y te da como te da para tirar del hilo, ¿no? Para pensar mucho. Yo de todos los que planteas me he quedado con tres, algunos de ellos como que reafirman cosas que yo ya estaba pensando y otros que me han hecho pensar sobre cosas que no tenía claras, ¿no? El primero es el 6, ¿no? El tema del propósito y la reputación, que yo creo que es algo súper importante. Tú también lo verás, ¿no? Trabajando tendencias. A veces yo veo que las tendencias, que la gente se aproxima a las tendencias pensando que son como recetas milagrosas, ¿no? Como si yo no sé qué hacer, mirar las tendencias me van a dar una idea muy clara, ¿no? Y luego, bueno, se encuentran con que son fenómenos muy complejos y sobre todo creo que ni las tendencias ni ningún pensamiento estratégico tienen sentido si uno no se ha parado a pensar por qué hace las cosas que hace, ¿no? Como persona pues hay muchas motivaciones, pero como empresa yo creo que es fundamental tener un propósito, entender por qué producimos, fabricamos o damos los servicios que damos y cómo eso va a impactar positivamente en las personas. Obviamente después estará o paralelamente tenemos que rentabilizarlo, pero si yo no hago algo que genera un bien para un usuario, ¿qué sentido tiene? ¿No? Es decir, todo eso me va a llevar a una dinámica que ya hemos visto, ¿no? Que tiene muchos problemas, esta dinámica de vender más y vender más, de un crecimiento y crecer por crecer, ¿no? Crecer sin sentido o sin sentimiento. Yo creo que es una de las cosas fundamentales y es en realidad lo que más hago con mis clientes, ¿no? Cuando trabajamos tendencias, pensar un poco para qué, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Y esta tendencia que al final es una herramienta o es una palanca, cómo la llevo yo a mi terreno y cómo consigo llegar mejor a ese propósito o esa meta que tengo.
Ese es el primero y después, bueno, creo que está muy ligado con el noveno, ¿no? Que todos somos parte del cambio. Al final, también es un pensamiento yo creo que muy alentador porque a veces como que nos sobrepasa todo, la realidad o lo que está pasando en mi sector o mi vida personal, ¿no? Pero entender que al final los cambios los producen personas creo que es fundamental para entender también que mi trabajo o el trabajo de cualquiera tiene un impacto. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer ese ejercicio de corresponsabilidad sobre la situación o sobre el medio ambiente o sobre la economía o sobre el bien común. Y finalmente me ha gustado también el décimo porque me siento muy identificada, ¿no? Creo que cuando trabajamos con tendencias hacemos un ejercicio como de organizar la realidad, pero a la vez nuestro cerebro, y estoy segura de que te pasa a ti, es puro caos en el sentido que tienes que conectar cosas que están como muy alejadas las unas de las otras y ver esas conexiones y entender un poco qué es lo que hay detrás de los fenómenos que están pasando para poder conectarlos. Entonces, bueno, creo que también vivimos además en un momento en el que todos hemos empezado a coger este mantra de vivir con la incertidumbre y el caos y bueno, en realidad me gusta el caos, me siento cómoda en ese caos. Muy bien, Pepa. O sea, me encanta cómo los has hecho tuyos, o sea, hecho tuyos y casi míos, también te diré, absolutamente. Mira, me voy a quedar con tres palabras de todo, me voy a quedar con el para qué. Del punto 6 es cierto. O sea, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, evidentemente, en lo que se refiere a lo que la gente interpreta por tendencias, cómo se aproxima a ellas y en realidad lo que son y para lo que sirven, ¿no? Entonces, este para qué es clave. Y es clave desde hace mucho tiempo, pero creo que está cobrando un valor bueno, no creo. Yo siempre digo creo y no sé por qué digo creo, si estoy segura, ¿no? O sea, sé que está cobrando un valor mucho más protagonista del que tenía, aunque ya debería haberlo tenido, ¿no? Y además el para qué es muy importante, porque el otro día también hacía referencia a, a cómo la gente más joven empieza ya a darse cuenta de no por qué trabajo, no se preguntan tanto por qué trabajo, que igual hay un aspecto muy reduccionista que se ha venido un poco, no sé, anclando toda la vida, un poco por qué, porque lo necesito, porque tengo que ganar dinero, por una serie de razones, porque la sociedad me lo ha impuesto, ¿no? Sino el para qué, ¿no? Que ahí es cuando empieza a entrar otro tipo de valores mucho más sociales y que tú muy bien has dicho, ¿no? El para qué es generar un bien para un usuario, ¿no? O sea, eso creo que resume un montón de cosas en algo muy simple, pero muy valioso. Y luego el hecho de la corresponsabilidad, o sea, ¡fua! Qué potente, ¿no? Porque es verdad, es que ¿cuántas personas se consideran actores activos en este presente? No tantas. Y tenemos que empezar a tomar esa conciencia, ¿no? Yo creo que nosotros manejando mucha información somos capaces a lo mejor de haber avanzado un poco más hacia ese punto, ¿no? Darte cuenta de lo que pones encima de la mesa, que es importante. Y luego lo del caos, bueno, sí, ¿no? O sea, esto es muy curioso porque el otro día estaba en otro diálogo con el exdirector de Change.org y decía algo maravilloso, ¿no? Decía que todos los movimientos se originan en la base, o sea, todos los movimientos, sobre todo activistas, los movimientos sociales se originan en la base donde su ADN es el caos, ¿no? Y que tienes que dejarlos vivir en ese caos porque si los sofocas, pronto realmente mueren, ¿no? Entonces, creo que nos hemos dado cuenta de que el exceso de control, el exceso de reduccionismo, el exceso de intentar, incluso con el data, ¿no? De intentar todo como encasillarlo, no da pie a precisamente esas conexiones sinápticas a las que nosotros estamos acostumbrados que quieras o no, a que es verdad, Pepa, que cuando las haces dices bingo, o sea, no sé, te da como una alergia, como un brillo por dentro que dices, ostras, no podría hacerlo si no tuviera ese caos interno. O sea que es cierto que no es fácil vivir en el caos, la verdad que no, pero te entiendo muy bien. Así Pero que, por los dime. momentos vale la pena por esos momentos de goce intelectual cuando llegas a la conclusión, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene dedicarse a las tendencias, aunque les pasa a otros, ¿no? Ese momento de cuando has llegado a conectar cosas que llevas viendo durante mucho tiempo y que no entiendes por qué suceden y al final todo conecta y haces, ostras.
qué momento más. Es un momento guay. Sí, sí, yo creo que debe ser muy parecido al momento de cuando el creativo llega a una idea o cuando el artista reconoce como algo que ha plasmado y dice esto es lo que quería, no sé, debe ser algo parecido a eso, pero bueno, en nuestro lenguaje lo entendemos perfectamente porque sí que es verdad que a veces hay gente que le cuesta, cuando ya lo explicas es cuando dicen, ah, pues mira, como tú dices, ¿no? Está organizada toda esa realidad, oye, ahora lo entiendo, pero yo no había visto esas conexiones y realmente... bueno, yo siempre digo que es que estos son años de intuición educada, no es tampoco que surja de la nada. Bueno, vamos a Sí. pasar a otro transversal para llegar poquito a poquito ya a lo que es tu tema y lo que quiero que nos cuentes. El otro transversal que tiene el libro son los objetivos de desarrollo sostenible como un mapa de ruta, como una forma ya de, o una palanca con la que ya puede trabajar ciertos futuros mejorados. Supongo que evidentemente desde tu perspectiva, no solamente ya desde las tendencias, sino ya los proyectos en los que has estado trabajando, los habréis ido incorporando. ¿Me puedes contar un poco más? O sea, ¿cuál es tu reflexión hacia ellos y cómo los incorporáis en los proyectos, Pepa? Mm. Sí, yo tengo como una relación de amor-odio con estos principios, ¿no? Por un lado, porque muchas veces salen en reuniones de empresas de, ostras, mira, ahora tenemos que hacer esto, ¿no? Y como que intentan hacer un argumentario y dicen, bueno, ya hemos hecho el argumentario, ya está, ¿no? Y porque en realidad creo, desde mi amor a estos tres principios, que en realidad estamos hablando de unos objetivos que son en progreso y que no se acaban nunca, ¿no? En el sentido que es casi un manifiesto o una forma una filosofía de cómo tenemos que entender el trabajo, la empresa y la vida, más que como algo que tenemos que alcanzar, ¿no? Aunque le hayamos puesto una fecha y porque decirle a la gente que vamos a estar toda la vida haciendo esto es como complejo, ¿no? Si no tienes una meta clara. Esta es mi relación de amor-odio, pero yo desde mi punto personal son unos principios, son unos objetivos que tienen muchísimos matices, ¿no? O sea, hay muchísima complejidad, me refiero, que hablan de todo. Yo me he centrado en algunos, ¿no? Viendo que era una parte central de lo que íbamos a hablar, también he estado dándole una reflexión y creo que donde más he estado trabajando, sobre todo en estos meses, es en el tema de economía del bien común, porque, bueno, por un lado he tenido la suerte de encontrar un par de clientes que están metidos en esta filosofía, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que a mí me da mucha esperanza ver empresarios que entienden que esta filosofía del bien común es algo que tiene que regir cada una de las decisiones que hacen, ¿no? Y que se lo tomen tan en serio. Yo creo que ahí es donde está el cambio auténtico. Creo que cada vez hay más empresas comprometidas tanto con los objetivos de desarrollo sostenible como con filosofías como la del bien común. Y yo a un nivel de empresa y a un nivel personal estoy pues muy comprometida con el 5, ¿no? De igualdad de género. Y además es algo que estoy reflexionando mucho últimamente. Cada vez me encuentro con más mujeres en mi entorno laboral y una de las cosas que estoy viendo muchísimo es este síndrome del impostor, que es algo que me preocupa, me fascina y creo que es algo con lo que tenemos que luchar las mujeres cada día en los entornos laborales, ¿no? Creo que los hombres muchísimo menos. Como el sentirte impostora o el sentir que no tienes tanta credibilidad o tanto crédito como otras personas o como los hombres. Yo creo que el feminismo está avanzando muchísimo y creo que hay cosas que tienen que ver con cómo nos comportamos en sociedad y hay cosas que tienen que ver con comportamientos que reproducimos las mujeres y que tenemos que comprender para cambiar. Excelente. Muy bien, o sea, a ver, me ha gustado esto del síndrome del impostor y es cierto que bueno, hay el dato este, ¿no? Que una mujer y un hombre ante el mismo job description, o sea, si el hombre tiene que cumplir 3 para tirar para adelante, me estoy inventando el dato, la mujer si no llega al 7 no envía el currículum, ¿no? O sea, y eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar en nosotras también y socialmente, ¿no? Para empoderarnos más, ¿no? En el sentido de que, o sea, no es una cuestión de género, el talento
para nada. Para nada. Y vamos, o sea, eso es algo que está muy claro y si en algún momento lo ha sido es porque culturalmente lo han impuesto, no porque realmente genéticamente exista ninguna diferencia. Que cada uno tenemos talentos diferentes, afortunadamente, pero todos tenemos talentos. Entonces yo creo que ahí tenemos que... Y también creo que no es una, o sea, ahí estoy muy segura de que no es un reto afortunadamente femenino, es un reto de todos, ¿no? O sea, que afortunadamente también hay muchos hombres que están apoyándolo. Pero bueno, si no lo están, lo estarán, ¿sabes? Llegará un momento en que lo estarán y ya está. No les tocará más remedio que sumarse, porque como digo yo, cuando algo se pone en relevancia, la relevancia es más importante que otras cosas, ¿sabes? Entonces ya lo estarán. Mira, el amor-odio lo entiendo muy bien, ¿eh? No te creas que es una cosa que... Porque sobre todo por un tema de que a mí también me parece como algo que en el momento en que tú todos estos objetivos los reduces a un plan de marketing o los reduces a un hay que hacerlo, pierden todo el valor, ¿no? Pierden sobre todo su magia, ¿no? Que realmente, como tú dices, tiene una complejidad muy grande y que creo que el gran reto, como decía Rosa de un hábitat, pues decía que el gran reto es aterrizarlos localmente, o sea, no es solamente entenderlos, sino aterrizarlos, ¿no? Entonces, si simplemente los ponemos como que ahora es lo que hay que hacer, pues bueno, vamos mal, ¿no? Porque no va a tener ningún sentido. El sentido es realmente interiorizarlos y decir, bueno, todos no vamos a abordarlos, hay que abordarlos relacionándolos y luego hay muchos indicadores dentro que a lo mejor son lo que tienes que abordar, ¿no? El reto en sí mismo. Y luego, Sí. en lo de la economía del bien común, que bueno, aunque yo también lo trabajo desde el curso de Grow to Impact, para los que están aquí escuchando, explícanos qué es la economía del bien común, Pepa. Bueno, no soy gran experta, pero los principios como muy básicos y muy reducidos es que el propósito de la empresa o el propósito de la economía tiene que ser generar impacto positivo, ¿no? Y el impacto positivo no se mide únicamente en la rentabilidad o en las cuentas de la empresa, sino también en cuál es el impacto positivo que estamos generando sobre el entorno local, desde un punto de vista social y medioambiental también, ¿no? Y como todo eso es parte de la riqueza. Y yo creo que habla de algo que es muy importante y que a un nivel estatal y europeo deberíamos tener en cuenta, que es cómo ayudan las empresas a las que estamos apoyando, por ejemplo, con ayudas, a generar ese impacto positivo sobre el entorno. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo en mi sector del hábitat, ¿no? Una cosa que estamos sufriendo es la deslocalización de la propiedad de las empresas. Es decir, empresas que siempre han funcionado muy bien, vienen grupos de inversión extranjeros, compran y empiezan a tratar esa empresa como un activo financiero, donde lo que quieren es sacar beneficio o desmontar y vender. Yo creo que todo eso está generando también mucha precariedad laboral, en concreto en mi sector, y esto pasa en muchos otros, ¿no? Genera precariedad laboral y no genera riqueza económica de terciarios en el sector. Entonces yo creo bueno, creo que desde los gobiernos deberíamos ver todas esas empresas que trabajan en el bien común y que se preocupan de generar trabajos de calidad y de que haya, de que repercuta sus beneficios también sobre el entorno, deberíamos tenerlos en cuenta y apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta economía del bien común precisamente lo que busca es eso, ¿no? Y luego también tiene como un pensamiento muy profundo que me parece interesante, que es cómo, si yo genero economía para mi entorno, me va a repercutir a mí también, ¿no? Me va a repercutir en felicidad y a un nivel económico. Entonces, bueno, creo que Total. es una parte muy interesante de entender la empresa. Sí, y de ver que hay otras cosas posibles, ¿no? Yo creo que, bueno, para mí la frase que lo resume muy bien es aquello de lo que está bien para la abeja está bien para la colmena, ¿no? O sea, aquello de que no pensemos solamente que el negocio tiene una finalidad de enriquecerse, o sea, ganar dinero, ¿no? O sea, hay algo más que ganar dinero Sí. o por lo menos se puede ganar dinero mejorando también la sociedad, ¿no? Entonces, ese efecto en la comunidad sí que es verdad que afortunadamente va cobrando valor
Y creo que, al igual que decía, ¿no? Y que en la cesta de la compra, a pesar de que en España ya se sabía y no es algo nuevo, que todo lo que es el producto de marca blanca iba a crecer, porque claro, o sea, es lo primero que pasa en las crisis, bueno, incluso ese producto de marca blanca la gente estaba intentando apostar por las marcas locales. Pues yo creo que está muy relacionado con esto, ¿no? Nuestras apuestas, dónde están, en qué empresas están y cómo con eso podemos también impactar en nuestra comunidad, ¿no? Y como tú bien dices, no solamente nosotros, sino evidentemente quien tiene más poder de decisión aún más, ¿no? Porque igual, o sea, donde estamos viene de otros lares, ¿no? Igual hemos llegado a un punto de tanta vulnerabilidad precisamente por no haber apostado por industrias locales que eran muy fuertes en España y en según qué comunidades, ¿no? Y eso tenemos que irlo recuperando. Y vamos a Sí, la industria tuya, a la que tú tienes más fortaleza y me encanta cada vez que te escucho hablar de ella, que es el hábitat y que recoge pues todo eso que aunque me lo vas a explicar tú mucho mejor, yo lo introduzco todo eso que esto durante estos meses ha quedado tan tocado, que es el espacio físico. O sea, sí. se podría resumir un poco el espacio físico, ¿no, Pepa? Sí, bueno, algunos más que otros, ¿no? Mm. En realidad, en el sector de hábitat, algunos como que han sufrido muchos, las oficinas o todo el que se dedica al sector de oficinas está, y con razón, muy descolocado ahora. Los hoteles también, pero luego, sin embargo, la casa, ¿no? Los que hacen sofás, pues ahora están en un momento casi glorioso, o sus grandes problemas es cómo sirvo todos los pedidos que tengo, porque la gente de repente quiere el super sofá o el super colchón, ¿no? Claro. Ujú. Invierte en la casa, invierte en cosas y luego pues no invierte en oficinas, ¿no? Creo que tenemos como momentos agridulces en el sector. Se está Totalmente. viviendo más difícil en casa. Decía tocado en el sentido de que, o sea, se ha visto súper afectado, no digo ni positiva ni negativamente, porque es cierto que ha habido positiva y negativamente, sino tocado porque yo creo que si algo nos hemos dado cuenta de que es difícil que podamos digitalizar es nuestro entorno físico. O sea, ese no lo podemos digitalizar, empezando por algo que nosotros hablábamos en Backstage, que es el hogar, ¿no? O sea, que cuán complejo se ha convertido, sobre todo en determinados meses, conciliar toda nuestra vida en un espacio más o menos grande o pequeño, pero paredes, al final, o sea, paredes que nos rodean y que tenían una función y que de golpe pasan a tener otra, ¿no? Entonces, me gustaría que, pues, no sé, tú nos puedas explicar así, sé que es mucho, pero, o sea, primero, la conciliación hogar, trabajo, hacia dónde apunta, ¿vale? Y luego vamos a otra conciliación. Primero esta, la de hogar, trabajo, cómo la vas viendo dentro de lo que son las tendencias de hábitat y las tendencias generales, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Bueno, antes de responderte, a mí una de las cosas que me parece como emocionantes es que la pandemia lo que ha servido es para hacer el estudio cualitativo más grande sobre el hogar que se ha hecho jamás en el mundo, ¿no? Quien no haya recabado información cualitativa es porque no ha querido, porque todo el mundo nos hemos hartado de contar las cosas que sí y que no nos han gustado o nos gustan de nuestra casa. Y esto me parece fascinante porque hemos hablado más que nunca de nuestra casa y de lo que nos molesta y lo que no nos gusta y por qué nos gusta lo que nos gusta. Aparte de eso, el tema de la conciliación, yo creo que hay un tema. Es como muy difícil todavía ver qué va a pasar o pronosticar, ¿no? Cómo va a continuar esta crisis o si habrán nuevas pandemias, ¿no? De hecho, la OMS ya advertía, bueno, esto es una realidad que tenemos aquí, ¿no? El tema de las pandemias va a ser como una de las grandes preocupaciones sanitarias en los próximos años y tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad. No tiene por qué ser como la fotografía fijada de ahora, pero algunas cosas desde luego se quedarán. Yo creo que las oficinas es el territorio donde más tenemos que trabajar. Ujú. Eh, Creo que, por un lado, tenemos una revolución de cómo entendemos el trabajo. Tú has mencionado algo antes, ¿no? De la generación Z o de las nuevas generaciones que se preguntan
para qué trabajan, ¿no? O que buscan en el trabajo otra cosa distinta. Y creo que esa forma de ver el trabajo va muy paralela a cómo, o es uno de los grandes factores que tienen que hacer que el espacio de trabajo revolucione. Luego pasan cosas como la pandemia que hace que todo esto se acelere. Pero creo que la revolución ya estaba sucediendo antes, ¿no? Lo que pasa es que nos ha pillado un poco en bragas. Pero creo que va a haber mucho más teletrabajo, obviamente. Creo que cuando hablábamos de teletrabajo antes, hablábamos de un trabajo como móvil, en movimiento. Obviamente hablar de movimiento ahora es complejo, pero creo que eso va a ser uno de los factores importantes, ¿no? Entender que el trabajo no depende tanto del espacio, sino de dónde esté la persona que tiene que trabajar, ¿no? Obviamente va a entrar mucho trabajo dentro de los hogares y cosas que teníamos muy abandonadas, como ese concepto de la oficina en casa, pues quizá vuelva a tener sentido. Pero para mí lo más importante y que afecta a las oficinas y va a afectar a los hogares y al retail y a los hoteles y absolutamente todo, es que tenemos que empezar a entender que, que la realidad es una realidad cambiante, que es flexible, ¿no? Y esto es algo que ya sabíamos. Nosotros como unidad familiar pues va cambiando las necesidades, la cantidad de gente que somos o no somos en casa y necesitamos soluciones mucho más flexibles y que sean capaces de adaptarse en el tiempo. Obviamente esto va a ser una realidad, ¿no? Nos enfrentamos a espacios habitacionales pequeños donde tienen que pasar muchísimas cosas a la vez. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar cómo esos muebles, esos productos, esas decoraciones sirven para oficina y sirven para otras cosas, ¿no? Y creo que hay un montón de nuevas necesidades que están surgiendo en el hogar. Por un lado, pues la de la conciliación, ¿no? La hablábamos antes off camera, ¿no? Lo complicado que es de, bueno, este pequeño espacio que tú tenías en casa reservado para trabajar, que de repente a lo mejor ya no trabaja uno, trabajan dos y ya no se trabajan 4 horas, se trabaja casi todos los días de la semana, ¿no? Y bueno, ya si tienes hijos, pues una complicación extra, ¿no? Porque bueno, el espacio es reducido y todos tenemos que usarlo. Creo que es uno de los grandes retos a los que se tienen que enfrentar los diseñadores de producto de hogar y oficina, porque además creo que hay que pensar soluciones muy flexibles, pero también muy inteligentes, poco ortopédicas, ¿no? Y esa es la complicación. Ahí es donde está el diseño elegante, cómo hacer un producto que responda a muchas necesidades y que encaje estética y funcionalmente bien en muchos espacios o situaciones diferentes. Genial. A mí me encanta esa parte ya que, bueno, que tú consigues ir atando en un sector muy concreto, ¿no? O sea, que en este caso es cómo lo traduces en un diseño, como tú dices, elegante y que dé muchas soluciones, ¿no? O sea, me remonto un poco desde donde partes y que como es como tu frase que has dicho, aquí tendríamos que ya empezar a trabajar todos, que no, también es cierto que no es solamente nacido ahora de la pandemia, al contrario, ¿no? O sea, creo que mucho tiempo llevamos ya trabajando lo de la realidad cambiante, o sea, lo de aquello de los entornos VUCA, parece que quedaba en todas las mesas de trabajo, pero era bonito contarlo, pero parece que no estaba muy trabajado y además, o sea, por ejemplo, lo ligo con lo de un hábitat también porque me encantó su frase que decía que lo que nos ha revelado esta pandemia es que a partir de ahora debemos de dejar de trabajar tanto las prioridades para trabajar más las vulnerabilidades, ¿no? O sea, todo aquello que de alguna forma ya estaba ahí, pero que nadie lo atendía porque era más cómodo atender otras cosas, ¿no? Entonces, esa realidad cambiante se ha instalado en el contexto. Yo así ya lo explico y tal. Y luego me encanta también cómo lo aterrizas luego en las soluciones flexibles, que es un valor, o sea, que es un valor tan grande como que yo lo explico diciendo que el mundo líquido de Bauman ha llegado para instalarse del todo ya, ¿sabes? O sea, y ahí en las soluciones flexibles está desde la flexibilidad que nos lleva a entender cómo han desaparecido todos los binomios que nos hacían la vida fácil, género, espacio, IRL, URL, donde nosotros de alguna forma nos sentíamos cómodos, pues bueno, o sea, ese mundo difuso da pie a todo lo demás. Y como somos capaces de entenderlo cada vez más, porque es un valor, somos capaces de luego llevarlo a la acción, ¿no? Entonces, ahora mismo con afortunadamente, quieras o no, también es cierto que como las tendencias no es una cosa que nacen de la noche a la mañana y que llevan ya un tiempo viviendo con nosotros, nos preparan un poquito, ¿eh? O sea, yo siempre digo que nos tendríamos que haber aplaudido mucho más de lo que hemos hecho, ¿no? Porque
hemos sido muy capaces de adaptarnos con cierta agilidad al momento. Entonces, esa agilidad la veníamos trayendo también, pues eso, ¿no? De esas tendencias y esos valores ya un poco permeabilizados en la sociedad. Efectivamente las soluciones flexibles creo que van a estar, pero bueno, eso sí que, igual que te doy la razón que no sabemos muy bien por cuánto tiempo vamos a estar trabajando en casa, cuándo pasaremos a volver a trabajar en la oficina, cómo se quedarán los espacios repartidos y todo eso, lo que sí tenemos claro es que lo de las soluciones flexibles han llegado para quedarse por un largo tiempo, ¿verdad que sí? Ahí sí, sí. Sí. Total. Y muy Total. de acuerdo con esta reflexión que has hecho de como las etiquetas, ¿no? De, bueno, el mundo de antes era como mucho más sencillo en el sentido de que tú puedes ponerle una etiqueta a todo y sabes dónde estás, pero creo que las nuevas generaciones que están entrando traen también un cambio de mindset súper interesante, ¿no? Creo que la generación Z, la generación Alfa han vivido en un mundo muy distinto a los que venimos pues, de generaciones como la mía, la X, ¿no? Que vivíamos en este mundo de reality bites donde uno podía hacer lo que quisiera porque era smart y bueno, y el tema del individualismo era muy fuerte. Creo que los que vienen han vivido en épocas de crisis, vivieron la época post-11S, la crisis del 2007, viven en un mundo de restricciones y tienen una visión, aunque son individualistas, tienen una visión mucho más social en el sentido de colaborativo, ¿no? Y ven que hay que centrarse como en cosas que quizás sean más básicas, pero que son muy importantes, ¿no? Y además tienen como una capacidad de hacerlo desde un punto de vista como muy poético y eso me gusta. Y están muy cómodos en un mundo de contradicciones, lo cual a muchos nos cuesta, ¿no? Pero para ellos es lo natural, esas contradicciones, de hecho, no entienden por qué para los demás son contradicciones, porque ellos no las ven, ¿no? Que cosas tan distintas o que parecen opuestas conviven, y conviven incluso en la misma persona. Totalmente, es verdad, ¿eh? Tiene una visión completamente diferente, generada evidentemente por el contexto que ellos han vivido y porque afortunadamente, pues bueno, las personas somos seres evolutivos y en eso es verdad que son mucho más, bueno, ya se dice en todas partes, pero son mucho más amplios de mira, no entienden los encasillamientos, pero no los entienden de verdad, no como esa falsa forma de a lo mejor irnos adaptando los que venimos después. No, somos muy tolerantes. Has de haber, no sé, viajado y visto mucho para volverte muy tolerante. Ellos son tolerantes porque realmente es el entorno en el que ya están creciendo, ¿no? Y quizás, de hecho, para mí, y ahora es irnos un poco fuera del tema porque estábamos en hábitats, pero ya que hemos entrado en la generación Z y los alfa, para mí lo más complejo en su caso es cómo van a construir sus identidades. O sea, en el mundo en el que están viviendo, la identidad es un tema muy complejo para ellos. Pero bueno, o sea, lo iremos observando, sobre todo nosotras lo iremos observando. Vamos a otro espacio que también tengo ganas de que nos cuentes, que sé que además habéis trabajado bastante, el retail. Para mí, sobre todo, ya como además ya tenemos muy claro todos que la parte de e-commerce, la digitalización, todo eso ha quedado muy, muy subido y acentuado. Yo lo que te voy a preguntar es sobre el espacio físico. ¿Qué va a pasar con las tiendas? ¿Qué nos cuentas tú de las tiendas, del espacio físico? ¿Tienden a desaparecer? ¿No tienden a desaparecer? Y si tienden a quedarse, como yo apuesto, ¿de qué forma van a ser? ¿Cuáles son las pinceladas de las tiendas estas que nos vamos a encontrar a partir de ya, el año que viene? Sí, precisamente creo que propusimos como un subtítulo a una sesión que hicimos que era la tienda física muerto, larga vida a la tienda física, ¿no? Es como, bueno, yo estoy completamente de acuerdo, las tiendas no van a desaparecer, llevan miles y miles de años entre nosotros, tienen una función no solo comercial, tienen una función también social, cultural, identitaria. Creo que las tiendas son una parte importante de nuestro día a día, ¿no? No van a desaparecer, pero van a sufrir una gran transformación, sin duda. Habrá sectores donde seguirán siendo muy importantes y otros en los que menos. Pero bueno, esa desaparición tampoco va a ser o esa reducción
de la cantidad de tiendas tampoco va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso muy lento, ¿no? Hay gente para la que es imprescindible tenerla y otras como yo que ir al supermercado pues es casi un castigo, ¿no? Y hay otros les encanta ir a descubrir cosas al supermercado. Entonces, bueno, creo que va a haber muchos modelos diferentes. Vamos a ver, tal como estamos viendo en todos los sectores, una fragmentación de los modelos de negocio brutal. Yo creo que eso es muy interesante también porque es un escenario donde también la economía local se va a mover bien, ¿no? Y bueno, también estamos viendo esa tendencia, ¿no? De apostar por lo local, por lo cercano, por lo conocido, y para eso es imprescindible la tienda, ¿no? Es una parte muy importante de entender el territorio. Y eso lo vemos también con los negocios como muy locales y muy cercanos, que de alguna manera definen ese espacio. No sé, yo por ejemplo en Valencia, pues la zona de Ruzafa, una parte muy importante de la revitalización de ese barrio ha sido los comerciantes, ¿no? Las cosas, los negocios que han montado, que se han ido a vivir allí y han generado pues un barrio que tiene una identidad interesante y muy confortable y cómoda. Creo que otra cosa, otro fenómeno que sí que vamos a ver en el retail es cómo empiezan a dialogar el e-commerce y el retail físico. Creo que llevamos un montón de tiempo hablando de la omnicanalidad, pero ahora sí o sí nos vamos a enterar de lo que es la omnicanalidad, ¿no? Creo que los diseñadores de retail van a tener que trabajar muy bien cómo se reproduce, cómo se continúa la experiencia que para un cliente puede ir de la tienda al e-commerce y del e-commerce a la tienda de una forma bidireccional, ¿no? Y eso es un reto súper interesante. Yo lo pienso, por ejemplo, en muchos interioristas que conozco que trabajan la parte de interiorismo retail. Creo que van a tener que empezar a descubrir nuevas herramientas o nuevos partners para colaborar en la generación de esa experiencia retail entre lo on y lo off, ¿no? Y bueno, me parece como un reto súper emocionante, súper complejo también, pero creo que esa va a ser uno de los grandes avances en los próximos años, ¿no? Creo que luego también China pues, nos ha dado pistas de cosas que van a pasar con redes sociales como Taobao, que a mí es una cosa que me fascina, ¿no? Es como, para el que no lo conozca, como un Instagram de stories donde tú vas enseñando los productos y se compra por allí. No sé, no me acuerdo la cifra de crecimiento de negocios y de usuarios durante la pandemia, pero era algo que asustaba, ¿no? Había generado una economía brutal con un formato que son, pues, así de una forma sencilla, stories de Instagram. Uh-huh. Bueno, creo que va a haber ahí como muchos cambios y aparte es un sector que siempre ha sido muy innovador y creo que vamos a ver modelos súper interesantes en los próximos años. Pero mira, a mí una de las cosas, y ya pensando como en mi sector, que es Habitat, que me parece muy interesantes de la tienda, es la tienda pensada como un espacio de curación de productos, ¿no? Yo creo que es algo a lo que nos enfrentamos como consumidores, sobre todo online, y bueno, también lo estamos viendo la curación de productos online, pero esta vorágine de productos en las que uno ya no sabe ni dónde mirar ni qué comprar, ¿no? Creo que una parte importante de la tienda es tener a esa persona o esa marca o esa empresa que busca por ti esos productos que se adaptan a lo que estás buscando, a tu forma de pensar respecto al consumo. Eso me parece una parte muy interesante de cómo se están desarrollando las tiendas en el sector hábitat y en otros también está sucediendo. Genial. Es absolutamente, te voy a decir que paralelo al valor que le puso el mentoring a Laura, la directora de Lisaba, de investigación de Lisaba, en su diálogo, exactamente igual para la educación. O sea, la necesidad de encontrar el perfil que te ayude a navegar en esa jungla informativa, en ese caso para la educación y en este caso para la parte de consumo. O sea, que para que veamos qué fácil, cuando tenemos la costumbre, podemos ir encontrando esos links. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? La verdad es que la tienda física, vamos, yo, o sea, es que no le he augurado ni en la anterior crisis, ni no le he augurado en ningún momento una muerte. O sea, una transformación, sí. Creo que mucha de su transformación venía ya apuntando maneras. Lo que pasa que, bueno, al final son metros cuadrados que tienen un coste y que ahora mismo, en este momento, pues bueno, esos costes son difíciles de mantener y que seguramente, pues sí,
hay que, sobre todo en las grandes marcas globales, hay que reagrupar y hay que repensar y hay que darle vueltas. Es cierto que estoy también de acuerdo en el tema de las posibilidades que le renace después de este momento así más duro a la economía local, ¿no? A cómo podemos ligar pues todo ese consumo más consciente con la identidad que ejerce un territorio, en este caso que puede ser desde un barrio hasta, no sé, una comunidad, con ese comercio local, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad muy chula que pueden trabajar y además pueden trabajarla en paralelo pues con sus nuevas redes y con sus nuevos canales online, que afortunadamente muchos de ellos han sido muy ingeniosos, ¿no? Porque al final esa valentía que tiene el pequeño, al grande le cuesta más, ¿eh? Porque hay muchos más, muchos más escalones que pasar hasta tomar una decisión y a veces los pequeños dices, ostras, ¿cómo han sido tan rápidos, ¿no? O sea, me encanta. Y bueno, lo de que ahora sí o sí nos vamos a enterar de lo que es la omnicanalidad, no te puedo, no puedo estar más de acuerdo. Y que además sí que es cierto, mira, por ejemplo, ya hacía mucho tiempo, ¿no? Que las tiendas trabajaban con, o sea, el concepto caja, tienda, que dentro pasan cosas y qué funciones tienen y cómo la trabajamos, siempre ha tenido ya desde hace bastante tiempo una multidisciplinariedad muy interesante, ¿no? Cómo se iban a buscar a gente de la museística para ver qué pasaba adentro, ¿no? Pues ahora pues habrá muchos diferentes roles y eso, como tú dices, es una oportunidad muy chula porque, bueno, da que repensar. Aparte de la curación, ¿alguna función más que creas tú que la tienda, o sea, bueno, sí, como rol de tienda, más que las funciones que ya has dicho, que social, cultural, identitaria, transaccional, que esto estoy de acuerdo, que no es solamente un sitio donde voy, compro y me voy? ¿Algún rol nuevo, algún tipo de tienda nueva que apuntas tú que vaya a despuntar en los próximos meses, años? Pues una de las cosas que, bueno, hemos hablado un poco de este tema, ¿no? Que es el tema de la flexibilidad. Yo creo que es algo que va a afectar también a las tiendas. Hace años empezamos, o se puso de moda el tema este de los pop-ups, y yo creo creo que es una oportunidad para el sector inmobiliario, casi más para el de retail, ¿no? Cómo crear estos espacios que tengan capacidad de transformarse con el tiempo, ¿no? Porque hablamos de tienda que construye en territorio, pero ¿por qué no una tienda puede ser una tienda durante 2 meses y los otros 2 meses otra cosa, ¿no? Tenemos en casi todos los sectores o en muchos sectores hay temas de temporalidad, ¿no? Y porque un espacio que es una tienda no puede ser por la noche una pasarela de moda o puede ser los fines de semana una galería de arte, ¿no? Entonces yo creo que toda esta idea de los espacios muy híbridos que cambian, que se transforman, va a ser algo muy interesante también en las tiendas, ¿no? O esta idea también de por qué la tienda tiene que estar en una tienda, porque la tienda no puede estar en la quinta planta de un hotel, o por qué no puede estar en un coworking, o por qué no puede estar en el patio, en el jardín de una casa, ¿no? Que esto lo hemos visto en el sector de muebles en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tienen mucho mueble D2C, Direct to Consumer, y hay muchísima innovación, ¿no? Ya tenemos pues un par de tiendas de marcas de mobiliario de exterior que no tienen tiendas, pero tú puedes ir a casas de gente que ya ha comprado eso, a ver el producto y probarlo, ¿no? Al final, obviamente, no haces la transacción, pero está haciendo la función de una tienda, el jardín de un cliente, ¿no? Entonces, creo que hay algo súper interesante ahí, o todos estos espacios sopables, ¿no? Estos espacios comprables, por ejemplo, hoteles que tú vas y puedes comprar absolutamente todo lo que estás viendo. Y me parece como muy interesante porque, bueno, creo que esta tienda como eh, flexible y sin límites, creo que va a ser un modelo súper interesante. Sí, sí. Bueno, de nuevo volvemos, ¿no? Al concepto este de flexibilidad, ¿no? El repensar, o sea, o sea, que este concepto también estaba muy ligado siempre a los espacios urbanos. Repensemos barrios, fábricas, espacios que se han quedado en desuso, ¿qué se hace con ellos? Pues ahora, pues igual hay que pensar ese repensar en espacios más cortos, ¿no? En el sentido de, o sea, vale, una fábrica se ha quedado sin usar, vale, hay que buscarle un nuevo uso. Bueno, pues un espacio se ha quedado sin usar 2 meses, unas horas, ¿qué pasa con ello? ¿No? Porque además es un concepto sostenible en sí mismo, ¿no? Porque realmente tener un espacio no usado
no deja de ser un coste. En cambio, si le das otros usos, estás consiguiendo pues eso que también de alguna forma estamos intentando, que es darle sostenibilidad y mantenimiento a los espacios. Bien sea los que ya son una tienda y se les puede dar otros usos, como los que no son una tienda y se pueden convertir en tienda. Creo que ahí daría como para hacer unos talleres muy chulos, la verdad que sí. Totalmente, Y totalmente. hablando de espacios también en desuso, el tema de las oficinas me Ujú. parece, Sí. dentro de que hay sectores, ¿no?, que lo pasan mal, pero por otro lado creo que plantea oportunidades. Si tenemos problema de vivienda y tenemos un montón de vivienda en ciudades pues como Barcelona, donde tú estás y tenemos un montón de oficinas vacías, no lo sé, ahí en ese 2+2 a lo mejor da un resultado la ecuación, ¿no? Creo que es el momento como de plantear para que se usan los espacios y si pueden usarse para otras cosas. En California, por ejemplo, que hace mucho que tienen problema de vivienda, están aplicando un montón de normativas nuevas para poder vivir en sitios un poco inusuales, ¿no? De alguna manera están de formas creativas intentando resolver un problema súper complejo que es el acceso a la vivienda, que creo que es algo, que es un reto bueno, que hace muchos años deberíamos haber enfrentado, pero ahora pues igual es el momento, ¿no?, de tomárnoslo más en Totalmente. Y serio. tú has dicho la clave, al final yo creo que ahí ya hay algo que supera la creatividad, que podemos ponerla encima de la mesa, que a veces son las normativas, ¿vale? Y eso debería estar apoyando y a favor, porque además ellos sí que tienen las normativas. Si nosotros no podemos abordarlo, ellos sí tienen la imposición desde la ONU de el acceso a la vivienda a todo Sí. el mundo, entonces deberían estar pensando en ello y debería ser una cosa equitativa y evidentemente no significa por eso que quites el espacio de las personas que no lo estén utilizando para dárselo a otros, sino ver cómo se puede equitativamente repartir eso y es un buen reto. Hablando de normativas, que también me parece una cuestión bastante interesante y ya no solamente por el momento puntual, sino un poco lo hemos hablado, pero por ponerlo encima de la mesa, encima de este diálogo. Tenemos ahora dos alcaldesas que están absolutamente revolucionadas con Amazon, ¿no? Llegan las Navidades y están con una guerra directa contra Amazon en sus dos ciudades, diciendo a todos sus ciudadanos, casi como una causa política. O sea, igual que Patagonia dijo, ves a votar, pues ahora una alcaldesa dice, no compres en Amazon. Estamos aquí mezclando un poco churras y merinas, pero bastante interesante encima de la mesa porque nos vamos encontrando cada vez más estos diálogos público-privado. Entonces, a ti, esto ya no te digo a nivel futuro, sino a nivel presente o a nivel de impacto de futuro, ¿qué te parece que le digas a un ciudadano, no compres en Amazon, vete a comprar en la tienda local? Mm. Bueno, yo no sé, que tengo, yo creo um, que todo es política en realidad, ¿no? O sea, cuando tú compras también estás ejerciendo una decisión política. Creo que en este país hemos tenido muy poca educación democrática o nunca nos hemos preocupado o se ha preocupado desde el gobierno de hacer una educación política y por eso nos enfrentamos a estos dilemas, ¿no? En Estados Unidos los políticos entran muchísimo más en economía y nadie lo cuestiona, ¿no? Que los políticos estén hablando sobre la ética de las empresas que están en su territorio. Entonces, bueno, eh, ya a un nivel personal ya tengo mis ideas, ¿no? Pero me parece que es interesante que haya una conversación respecto a esto, ¿no? Y bueno, el almacén de Amazon además lo van a poner justo cerca, a unos kilómetros de mi casa. Así que bueno, aquí en general es algo que me impactaba, ¿no? Mientras tenemos a Ada Colau en Barcelona diciendo no compréis en Amazon, Uh-huh. el otro día salió una noticia de que ponen el almacén y ya estaba la gente como muy contenta, ostras, un montón de puestos de trabajo, qué bien, ¿no? Y obviamente esto es una parte positiva, ¿no? Obviamente se generará trabajo y esto es genial, pero también podemos debatir qué trabajo se va a generar, qué impacto va a tener un almacén de Amazon. No voy a posicionarme ni en un punto ni en el otro, pero me parece interesante que haya diálogo y haya debate sobre estos temas. Y creo que son política también. Estoy de acuerdo. Para mí lo importante es eso, el diálogo, el que la gente y el debate, como tú dices, el que la gente se empiece a repensar, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? ¿Dónde compro? ¿Por qué compro? Y, o sea, que como mínimo
tenga con esa decisión ejercite su voto, ¿no? Y es cierto que, bueno, habría mucho que poder plantear ahí porque, bueno, o sea, por un lado, Amazon es verdad que invierte en los territorios donde se instala y genera empleo. Luego ya, o sea, hay mucho por detrás del empleo que genera, sobre todo en su base en Baltimore. O sea, ahí hay una gran polémica de si realmente acaba pagando miseria a sus empleados porque les es más barato tener personas que robots, que eso también se ha dicho, o sea que estamos a un nivel. Pero bueno, o sea, yo creo que o sea, este es un aspecto muy personal, ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, creo que hay que tener muy en cuenta este poder que tienen las marcas ahora mismo y cómo se va contrarrestando, como tú dices, a nivel político y cómo se puede ir equilibrando. De hecho, hay un diálogo que tendremos ahora en breve, que es de una persona que trabaja con el... Bueno, ha escrito libros y trabaja en la parte pública, y hablaremos de diplomacia pública y precisamente pondrá el caso de la diplomacia pública que ejerce Amazon, que va por libre completamente, ajena completamente a su país y que no tiene, vamos, ninguna relación. De hecho, como marca es más poderoso hoy Amazon que incluso Estados Unidos, y el caso del Barça, que va ligado completamente a Barcelona. Entonces, para mí también es muy interesante esa relación, y está bien que la saquemos aquí, ya que hemos hablado también de retail y que ponemos encima de la mesa marcas, esa relación pública-privada que cada vez está más cercana y que creo que el ciudadano, las personas, somos más conscientes y deberíamos conocerlo mejor para ejercitar nuestro voto en todos los sentidos, evidentemente. Sobre Habitat, ¿qué más nos explicas, Pepa, que sea destacable para estos futuros presentes, bueno, por este presente que está trabajando para el futuro? En cualquiera de los aspectos que te parezca interesante de Habitat que estéis trabajando. Pues, qué pregunta más. Más amplia, ¿no? Más amplia. No, a ver, ¿cuál de los sectores que trabajas tú más directamente, que es desde el hogar, el espacio de trabajo, también el retail, hoteles, supongo que también, cuál de ellos has visto que, así, sin más, ha necesitado más de tu información y está como más mirando no solo al presente, no solamente a solucionar soluciones rápidas, sino ya diciendo, oye, esto vamos a apuntar un poquito más del corto plazo, que creo que es una cosa esencial ahora mismo? Sí, me ha dado tiempo de pensar mientras reformulaba la pregunta. Bueno, yo creo que los hoteles están muy ávidos de información, pero me gustaría hablar de otro tema que es, y hablando, como hemos hablado de vivienda, ¿no? Como un cambio que ya se estaba produciendo, pero muy, muy poco a poco, que es el de nuevos modelos de vivienda. Creo que va a explosionar ahora, ¿no? Si miramos, por ejemplo, en nuestro país, España, durante muchos años hemos trabajado con lo que nos han construido, ¿no? Las casas de 90 metros y 4 habitaciones, fueran zulos o mal iluminadas, pues ya nos iban bien, ¿no? Todo esto que nos iba bien, en estos meses ya hemos visto que igual no nos va tan bien. Creo que hay un tema respecto a la vivienda súper importante y creo que el COVID puede haber sido un fenómeno que genera un cambio de tendencia considerable, que es este crecimiento de las grandes ciudades, ¿no? Que dábamos ya por hecho. Que Naciones Unidas decía, bueno, es que en el 2050 megaciudades a saco, todos viviendo en espacios muy reducidos. Y obviamente hay un tema de sostenibilidad que es importante. Obviamente cuanto menos espacio habitacional ocupamos, más gente, pues más sostenibles somos. Pero por otro lado, también hemos empezado a pensar si en realidad queremos vivir en estas megaciudades, como en estas películas de Tokio, que tienes 30 metros cuadrados para toda la familia, ¿no? Y bueno, mucha gente empezaba a pensar, pues, ¿por qué no me voy a vivir? Ya no al campo, pero sí pues al extrarradio, ¿no? ¿Por qué no me voy a vivir un poco más lejos? Porque quizá el teletrabajo me dé opciones de vivir en otra zona. En Estados Unidos el movimiento suburbano ha explotado, ya no solo en las zonas, digamos, ricas, sino estas zonas un poco desfavorecidas y empobrecidas del entorno suburbano, de repente se empiezan a ver con buenos ojos de, bueno, es una oportunidad quizá para poder vivir otro tipo de vida. Todo este tema de las oficinas,
Y bueno, creo que vamos a ver como un cambio hacia modelos de ciudades, o se empieza a hablar mucho de los modelos de las ciudades medianas o las pequeñas ciudades. Yo Ujú. creo que esto es un cambio de mentalidad importante, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde uno en realidad ahora mismo tiene como todas las desventajas de la grande ciudad, de las grandes ciudades, pero no puede disfrutar ninguna de las ventajas de vivir en estos espacios urbanos llenos de cultura porque la cultura está encerrada, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a haber ahí un modelo interesante y paralelamente en el sector inmobiliario ya hay muchas promotoras trabajando estos modelos de casa a medida, ¿no? Y eso, bueno, creo que va a cambiar mucho la forma en que entendemos de construir. Nos va a costar, en concreto en España, que es un sector muy, muy tradicional de la construcción, pero en países como Rusia, por ejemplo, que están muy avanzados, todos estos modelos de arquitectura flexible ya los tienen muy claros. Es decir, que en realidad solo nos hace falta mirar al exterior para ver cómo podemos trabajar nuevos modelos constructivos en nuestro país, porque bueno, ya se están desarrollando. Y ahí me parece que va a haber cambios súper interesantes. Genial. Mira, voy a remontarme para luego avanzar. Remontarme atrás porque este tema lo comentamos un poco con Diego Soroa en el sentido de la pregunta encima de la mesa es ¿la ciudad sigue siendo sexy? Y estuvimos hablando un poco sobre ello. Y luego con Rosa de la ONU también hablamos de precisamente lo que tú dices, ¿no? La necesidad del equilibrio territorial, ¿no? El hecho de que igual deberíamos ir tendiendo más a eso, a ciudades intermedias y que este momento lo ha puesto bastante encima de la mesa. Y bueno, a ver cómo... Yo estoy convencida de que los centros de las ciudades se recuperarán antes o después, pero que sí que nos va a dejar lo que tú dices, la huella del espacio donde vivimos, eso lo tengo claro, lo escribí en el libro y fue como algo que, si hay algo que no olvidaremos es dónde hemos pasado el confinamiento y es suficientemente fuerte como para saber lo que queremos, que va más allá de ventanas, ¿sabes? Entonces hay una serie de cosas que no hace falta, bueno, yo creo que lo tenemos todos muy claro y van a trascender. Entonces, me gusta esto de lo que decías de nuevos modelos de vivienda, porque me ha hecho repensar espacios que, bueno, nuevos proyectos inmobiliarios, que por ejemplo hay alguno aquí en Barcelona, en el que ya en lo que es el propio edificio empiezan a tener como las diferentes funciones que tú puedes necesitar en diferentes edificios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tú vives allí, trabajas allí, tienes un gimnasio allí, incluso te puedes tener retail, o sea, como que están uniendo diferentes servicios en un mismo proyecto inmobiliario, ¿no? De alguna forma, incluso aquí hay varias ya grupos de arquitectos o escuelas, más que escuelas de arquitecturas, empresas de arquitectura que trabajan mucho la arquitectura sostenible con edificios ya no solamente por los materiales, sino la forma de pensar el edificio, que tengan espacios comunes y realmente eso hay un enfoque diferente a entender no solamente la propiedad, sino la forma de vivir, ¿no? En ese sentido, ¿alguna cosa que hayas visto que te haya llamado la atención dentro de esto que dices la arquitectura flexible? Que veamos que va... Sí, a mí dentro de esta parte me interesa mucho cómo el modelo de construcción cooperativa se está reavivando, ¿no? Una cosa que era muy de los 60 y de los 70 y que hasta hace 2 días la veíamos como esos hippies que montaron en Malmo un edificio de viviendas, ¿no? Pero de repente lo retomamos y la gente dice, bueno, es que quizás este es el modelo, ¿no? Quizás este es el modelo de que yo pueda vivir en la casa que quiero vivir y de que también genere una relación con mis vecinos, que ha sido una de las cosas también que cuando empezó la pandemia reflexionamos mucho, ¿no? De repente te estabas encerrado en tu casa y la gente que tenías más cerca, que eran tus vecinos, era gente que no conocías. Y la gente empezó a dejarse notas y diciendo que podía ayudar a sus vecinos, ¿no? Nos hemos como planteado también quiénes son nuestros vecinos, si puedo elegirlos y qué relación tengo que tener con ellos, ¿no? Entonces yo creo que todos estos modelos cooperativos están generando también un nuevo tipo de demandas, o bueno, la gente lo está viendo y creo que se va a modificar lo que le pedimos a las casas. Me parece súper interesante esa forma de entender la construcción, porque además también permite hacer esta casa como a la carta, ¿no? En el que
Tú tienes un espacio vacío y cada uno decide qué es lo que quiere de ese espacio. Yo creo que en general estamos entrando en un mundo donde se están acabando las estandarizaciones. Y esto lo estoy viendo en la industria. Para los fabricantes con los que yo trabajo, esto es un reto enorme, es gigantesco, ¿no? Pero ya se está trabajando en muchas tecnologías de fabricación que permite esto. Los retos no son solo poder fabricarlo, los retos es poder adaptarlo al usuario, poder dar un buen servicio postventa. Obviamente son muy complejos, pero creo que el futuro nos trae eso, nos trae productos cero estandarizados en el que cada uno se lo va a diseñar casi al centímetro, ¿no? Y bueno, eso me parece súper, súper emocionante. Yo creo que todos tenemos ganas de que llegue. La industria, obviamente, pues le cuesta un poco más porque es mucho más fácil decirlo que fabricarlo. Pero para mí es el gran reto industrial del futuro. Genial. Bueno, yo creo que ya me voy a quedar con tu frase. Me gusta mucho esto de a la carta, se acaban las estandarizaciones y se abre un mundo de espacios flexibles adaptados al momento y al usuario. Yo creo que con esto vamos a hacer un resumen ahí de tu apuesta de futuro que la comparto absolutamente, y el futuro nos trae un mundo cero estandarizado, que es un reto gigante, pero ciertamente al final es lo que está demandando el momento, y además también, o sea, creo que en el cero estandarizado se nos abre una posibilidad de reducir muchos stocks, que al final también el stock no deja de ser algo poco sostenible y muchas cosas que nos sumarán a ello. Uh-huh. Pepa, vamos a ir acabando, porque esto es un placer, pero nos podríamos pasar aquí horas. Te dejo que en estos últimos minutos me digas si quieres concluir con algo que crees que no nos has dicho y que es súper relevante en cualquiera de los entornos de hábitat o de la parte social, o sea, de tendencias que tú quieres poner aquí en este diálogo. Y si quieres preguntarme algo, si no, pues lo concluimos aquí. Dime tú. Pues quiero preguntarte algo. Yo es algo que estoy reflexionando mucho, estoy viendo cada vez más gente que se dedica a tendencias o más empresas que hablan de tendencias, o en general la palabra tendencias como muy usada, ¿no? Esto por un lado como profesional me da miedo porque a veces veo que, bueno, cuando se habla mucho de una palabra, pues a veces pierde el significado, pero por otro lado también pienso si quizá esto va a hacer que las empresas o la gente empecemos a entender las tendencias como una herramienta útil, ¿no? Como, no sé, hace unos años se empezó a hablar así de la informática. Va a desaparecer la carrera de informática porque todos seremos informáticos. Y yo me preguntaba, a lo mejor va a desaparecer la profesión de investigador de tendencias porque todos tendremos que ser investigadores de tendencias. No sé cómo lo ves tú, este panorama que tenemos Ay, ahí. es un poco, bueno, tú misma te vas respondiendo, ¿eh? No hace falta que te diga yo. A ver, te pondré encima de la mesa cosas que has dicho. La palabra tendencias es tan flexible como el mundo en el que estamos, ¿no? O sea, ¿qué son tendencias? Probablemente yo siempre empiezo cualquier sesión definiendo lo que para mí es una tendencia. A partir de ahí ya digo, el resto no digo que sea mentira, sino simplemente no es el contexto en el que yo me estoy moviendo, ¿no? Para mí tendencias son movimientos relevantes, son valores, o sea, cuando ya entro a la expresión de la tendencia es otra cosa. Entonces, creo que es una palabra maltratada, sinceramente, es verdad. O sea, es un cajón desastre en el que entra todo, los colores, los números y todo lo que queramos ponerle. Entonces, para mí, por lo menos, si alguien quiere hablar de tendencias, lo que espero de esa persona es que lo acote, que me diga de qué tendencias está hablando. Lo segundo es, si todos tienen que ser investigadores de tendencias, yo digo un poco zapatero a tus zapatos, ¿no? Básicamente porque al final, o sea, esto no es algo, como tú bien sabes, que te inspiras y un día nace de ti, de tus entrañas. O sea, es muchos años de profesión y de estar observando la realidad y de estar observando muchísimos datos. No es sencillo y bueno, o sea, yo creo que eso te da la credibilidad que te da el poder atar muchísimas cosas y tener una intuición educada y poder llegar a este momento como el que hemos vivido y ser capaz de, con lo que traías de antes, seguir construyendo hacia futuro y no quedarte un poco anclado en el momento actual, como he visto a muchísima gente poniendo encima de la mesa cosas que
llamaba tendencias y no en ningún momento para mí respondía a lo que era una tendencia. O simplemente era un hecho puntual de este momento sin pensar en que todo eso ya lo habíamos dicho o cómo evolucionaba. Y luego me has preguntado otra cosa que me ha parecido interesante. Y luego otra cosa que también es muy interesante es entender que las tendencias en sí mismas, que tú lo has dicho al inicio, son good to know, están muy bien, pero que si tú no las utilizas para algo, tampoco te sirven de gran cosa, ¿no? O sea, bueno, nos sirven para generar un contenido exquisito, para que nos escuchen embobados y que está muy bien, pero que al final las tendencias son una herramienta. Y el poder y el haber trabajado con tendencias te da también la capacidad de seguir evolucionando tu propio trabajo con las tendencias, ¿no? O sea, yo en mi trabajo con las tendencias no tiene nada que ver, ya no digo el contenido, sino la aplicación de hace 15 años a la que le doy ahora. Mi intención ahora es trabajar futuros mejorados desde el presente y hace 15 años era simplemente ponerlas encima de la mesa y a partir de ahí generar como mucho foros de discusión, ¿no? Creo que, bueno, como mínimo llevamos un rato ya hablando de ello y eso nos otorga cierta legitimidad para poder seguir hablando de ello. El resto, pues lo escucho, ¿eh? Yo escucho a casi todo el mundo que pone la palabra tendencias encima de la mesa, intento escucharlo. Luego me quedo con quien me quedo y, o sea, y reconozco muy rápidamente en un alumno y en un profesional quien realmente analiza las tendencias desde lo más social. Tú lo aterrizas perfectamente en el diseño y te he escuchado un montón de veces, pero no te sale de haber visto simplemente diseño, te sale de haber analizado muchos movimientos sociales y eso para mí es el valor y eso no lo tiene todo el mundo. Así que, bueno, supongo que sí, que hay un momento en el que ahora mismo es muy interesante hablar de futuros, que es algo que va también muy ligado a las tendencias y va cobrando cierto valor. Pero también tengo que decir algo que va en contra nuestra y es que España en general es bastante cortoplacista y el cortoplacismo funciona mal con las tendencias. Sí. Pero las tendencias funcionan muy bien con la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es más largo plazo. Entonces, creo que tenemos que ir ahondando en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Bueno, así que nada, Pepa, oye, un placer, un gustazo, seguiremos hablando y nada, cualquier cosa que nos quieras seguir aportando, solo tienes que decirlo e idem por mi parte, ¿vale? Gracias, Tema, ha sido un placer. Súper entretenido. Seguro que no hemos conseguido dejarlo en 35 minutos, No, pero seguro que no.